Hola, bienvenido o bienvenido a Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zetaqua. A lo largo de los 6 capítulos anteriores, hemos introducido diferentes temáticas relacionadas con el agua y el medio ambiente. Conocimos qué son las aguas subterráneas junto con Damián Sánchez. Exploramos el término habitabilidad urbana de la mano de María Guerrero. Aprendimos qué son y cómo se emplean la inteligencia artificial y el computer vision en el ciclo integral del agua, acompañados de Miquel Sarrias. También estudiamos cómo se convierten los residuos en recursos de alto valor añadido en las biofactorías, junto con Celia Castro. Indagamos en el concepto de huella hídrica y de carbono con Alejandra Sepúlveda. Y, finalmente, hablamos sobre la calidad del agua con Albert Serra. Detrás de todas estas temáticas existen proyectos de investigación cuyos resultados y conocimiento generados deben ser transferidos para ser aplicados en la realidad y generar así un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Esta transferencia del conocimiento es clave para que toda nuestra actividad y todos estos proyectos cobren un sentido. Hoy tendremos el placer de conocer todo el proceso que hay detrás de los proyectos para transferir el conocimiento y convertir la investigación en soluciones reales, con beneficios para la sociedad. Soy David Pacheco y esto es Thinking Forward. ¡Empezamos! En este episodio nos acompaña una profesional con un gran rodaje y experiencia en el sector. Ella es Joana Tubella, ingeniera química e hidrogeóloga y actualmente directora técnica y de programas en Zetaqua. Bienvenida, Joana, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Hola David, muchas gracias por la invitación. La verdad es que el placer es mío, encantada de poder participar en este podcast. Antes de empezar, en el capítulo anterior estuvimos hablando con Albert Serra sobre la calidad del agua. Sobre esta temática nos propuso la siguiente pregunta a nuestros oyentes para que la adivinaran. De los microplásticos presentes en el medio marino, ¿qué porcentaje proviene del lavado de ropa? Teníamos 3 opciones, un 5%, un 15% o un 35%. ¿Te animas a adivinarla, Joana? Pues la verdad, diría que es un 35% más que nada porque sé que es un problema muy grande el lavado de ropa y el impacto que puede tener en los microplásticos, con lo cual supongo que es la más elevada. Triste, pero cierto. Actualmente el 35% de microplásticos que terminan en el medio marino, dañando la biodiversidad y contaminando las aguas, provienen del lavado de ropa. Esperamos que los oyentes lo hagáis hecho tan bien como Joana y si no, no os preocupéis. Tendréis otra oportunidad con la pregunta que Joana nos propondrá al final de este episodio y que encontraréis en nuestras redes sociales. Estad muy atentos. Ahora sí, empezamos. Joana, para que nuestros oyentes se sitúen, tu papel en Zetaqua es fundamental para el desempeño de su actividad, pues eres la responsable de que los proyectos de Zetaqua estén alineados con sus intereses estratégicos. ¿Puedes explicarnos un poco más en detalle cuál es tu rol en la gestión de proyectos? Pues en cuanto a la gestión de proyectos, al final soy la última responsable de que los proyectos se ejecuten en calidad, coste y plazo. Y a nivel práctico lo que hago es sobre todo asegurar que tenemos los recursos disponibles en cada uno de los centros Zetaqua para ejecutar estos proyectos y sobre todo ayudar a desbloquear cualquier situación, cualquier problema que se puedan encontrar los project managers. Genial, Joana. ¿Y cómo se decide en qué proyectos trabajar? Es decir, ¿se definen primero las líneas de investigación en las que se quiere proyectar Zetaqua y a partir de ahí se buscan proyectos en estas líneas o a partir de los proyectos que van surgiendo se trazan estas líneas? Lo que hacemos es definir primero las líneas de investigación más que los proyectos. Es decir, primero analizamos en qué es lo que debemos trabajar, definimos los roadmaps de Zetaqua. Y esto lo hacemos básicamente pues, a partir de las necesidades de negocio, sobre todo basándonos en las necesidades del Grupo Agbar, y también las tendencias que vemos a nivel europeo. Analizamos los programas de financiación a nivel europeo y en lo que trabajan, ¿no? Centros tecnológicos como nosotros, los key partners que podemos tener a nivel europeo, y en base a esto construimos los roadmaps. Una vez vemos que salen nuevas oportunidades de financiación, tanto público como privado, entonces planteamos proyectos que siempre miraremos que estén encajados y que encajen bien, con estos roadmaps. Los proyectos en los que participa Zetaqua están financiados tanto con fondos públicos como privados. ¿Puedes explicarnos un poco más acerca de ambos tipos de financiación y de qué depende el tipo de financiación de los proyectos? Básicamente los proyectos privados suelen ser proyectos más cortos, que pueden durar pues entre 6 meses, 1 año. Son proyectos también
de financiación menos elevada, o sea, el presupuesto suele ser, pues digamos, máximo 200.000 euros, desde unos miles de euros hasta esto, máximo 200.000. Y suelen ser proyectos que hacemos nosotros de forma individual con un cliente, que es el cliente privado que paga estos proyectos. En cambio, los proyectos de financiación pública pues suelen ser proyectos más largos, entre 2 y 4 años, proyectos también con una financiación, ¿no? Con un presupuesto más elevado, que en este caso pues, puede ir de 50, 60 o 100.000 euros hasta 1 millón de euros, más o menos. Y también una particularidad respecto a los proyectos de financiación privada es que los hacemos en consorcio. En este caso trabajamos pues, con diferentes socios, normalmente a nivel europeo, con los que desarrollamos nuestra actividad. Otra diferencia importante, diría también, es a nivel de preparación de propuesta. No tiene nada que ver preparar una propuesta o una oferta, ¿no?, a nivel de cliente privado que preparar una propuesta de financiación pública, que esta pues la tenemos que trabajar idealmente con 6 meses de antelación. Después también hay que tener en cuenta que la resolución puede también tardar unos 6 meses más, con lo cual al final aquí estamos empezando a pensar en un proyecto un año antes de empezar a trabajar en él, ¿no? Esto para financiación pública, cuando con la financiación privada es mucho más rápido y digamos que en un mes, ¿no?, podríamos ya tener el proyecto en ejecución. Y por último diría que otra diferencia importante también en esta tipología de proyectos es que, o es en lo que se refiere a temas de propiedad intelectual, ¿no? Los proyectos de financiación privada están pagados por un cliente privado y normalmente la propiedad intelectual es de este cliente privado, mientras que en la financiación pública lo que nos permite es, a nivel de centros Zetaqua, generar propiedad intelectual propia del centro. Zetaqua ha conseguido varias subvenciones públicas en el marco europeo, como los fondos Next Generation, Horizonte Europa o LIFE, lo cual supone todo un éxito. Y aprovecho para felicitarte. ¿Cuál es la importancia de la consecución de estos fondos públicos y cómo se ha beneficiado Zetaqua de ellos? Pues efectivamente, la financiación pública es clave para Zetaqua y digamos que sobre todo para la sostenibilidad de los centros. Depende de cada Zetaqua, pero la financiación pública puede estar entre un 30 o un 40% de los ingresos de cada uno de los centros Zetaqua, con lo cual pues esto no es básica para su sostenibilidad económica. Aparte de esto, como he comentado antes, la financiación pública es la que nos permite generar nuevos resultados, desarrollos, metodologías, etcétera, o sea, nuevos resultados que sean propiedad de Zetaqua, es decir, es donde podemos nosotros generar propiedad intelectual. Aparte de esto, la financiación pública es una financiación difícil de conseguir, es una financiación de tipo competitivo que a nivel europeo realmente tiene unos ratios de éxito muy bajos, con lo cual de alguna manera también nos obliga a nosotros a ser los mejores, nos obliga a ser exigentes con nosotros mismos y a aprender mucho, aprender a cómo generar propuestas ganadoras, a cómo ejecutar proyectos con un nivel, digamos, de exigencia muy elevados, y eso también ayuda, pues esto, ¿no? Nos ayuda como Zetaqua a crecer en nuestras capacidades. Y también a la hora de presentar estos proyectos, no solo nosotros tenemos que crecer y tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, sino que también nos permite trabajar con socios de los cuales también podemos aprender mucho. Entonces, digamos que la financiación pública, pues esto, ¿no?, es clave para Zetaqua y tiene múltiples beneficios. Entendido. Entonces, ¿cuáles dirías que son las claves para lograr la aprobación de un proyecto de investigación con financiación pública? Pues como os comentaba, realmente es difícil. Los ratios de éxito de financiación pública, sobre todo a nivel europeo, son muy bajos. Y hemos tenido en los últimos años, la verdad es que como Zetaqua hemos tenido mucho éxito. Estamos muy contentos. Hemos conseguido nosotros, en nuestro ratio de éxito interno Zetaqua ha mejorado mucho. Y creemos que en parte la clave es el enfocar los proyectos a impacto. Sabemos que al final lo que quiere la Comisión Europea es que los proyectos que financien tengan un impacto en la sociedad, en el medio ambiente, en el crecimiento también de las empresas europeas, con lo cual lo que realmente buscan son proyectos que, aparte de una componente científico-técnica, ¿no?, y de investigación importante, que sean capaces de demostrar que van a generar un impacto y que se van a poder implementar. Y realmente el foco que tengamos en Zetaqua sea muy ligado a esta implementación, a esta transferencia, a este impacto que podamos generar,
Esto es algo que vemos que ayuda mucho a nuestro discurso a la hora de proponer proyectos a la Comisión Europea. ¿Y crees que los esfuerzos de Europa para financiar este tipo de proyectos de investigación son suficientes? La verdad es que sí que vemos que a nivel europeo existen programas muy adaptados a nuestra actividad, con lo cual vemos oportunidades de presentar proyectos de financiación pública a nivel europeo en diferentes programas, diferentes convocatorias. Y aunque, como decía, ¿no?, el ratio de éxito es muy bajo, bueno, es verdad que los programas existen y tenemos que ser los mejores para conseguir estos proyectos, pero sí que existen las vías de financiación. Esto a nivel regional y a nivel estatal es un poco diferente. Ahí sí que vemos que comparado con otros países europeos, como puede ser Alemania, en Holanda, por ejemplo, o Noruega, ¿no?, donde tenemos varios socios que nos explican cómo funciona la financiación en estos países, pues sí que vemos que España aquí está un poco a la cola y sí que encontramos a faltar programas, ¿no?, y más convocatorias mejor financiadas a nivel estatal y regional donde poder presentar nuestros proyectos. Genial, Joana. Como decíamos al principio del episodio y como acabas de comentar tú ahora, transferir los resultados que se generan en los proyectos es clave para que el proyecto tenga sentido, es decir, que el trabajo hecho se pueda materializar en una realidad con beneficios para los diferentes actores, el medio ambiente y la sociedad en general. ¿Cómo se realiza la transferencia de los resultados generados en los proyectos? Pues bien, no tenemos un único proceso de transferencia de resultados, sino que dependiendo del tipo de resultado y del tipo de transferencia, realizamos unas acciones u otras. Diríamos que tenemos como 3 grandes tipos, digamos, de transferencia. Por un lado, hay resultados que pueden generar una mejora operativa y estos, evidentemente, los solemos transferir a operadoras del grupo. Básicamente se trata de que desde la operadora se implemente la mejora operativa, la metodología o el tipo de resultado que se haya generado. Por otro lado, tenemos resultados que son tipo validaciones tecnológicas. En estos casos, lo que se puede generar a nivel de transferencia es un impacto en el portfolio del grupo y diferentes empresas, en este caso empresas más de la parte de negocio, pueden completar su portfolio o generar nuevos servicios en base a los resultados que generamos en Zetaqua. Entonces, en este caso, la transferencia consiste en la incorporación de estos resultados, de estas validaciones tecnológicas, a el portfolio del grupo. Y por último, digamos que tenemos una transferencia más de tipo de resultados digitales, donde lo que generamos son nuevos desarrollos, resultados de tipo digital, que se tienen que implantar en productos que ya existan del grupo o implantar en los sistemas que puedan tener también operadoras, en este caso en los sistemas digitales que tengan las empresas, las operadoras en este caso. Diríamos que este último tipo de transferencia es la más compleja porque implica pues una fase de implementación a nivel digital, de testeo, de deployment y muchas veces también después hay que dar soporte, ¿no?, hasta que estos resultados digitales que hemos generado pues están implantados y funcionan dentro de estos nuevos productos o sistemas que comentábamos a nivel grupo. Con lo cual diríamos que tenemos diferentes tipos de transferencia y que cada una implican unas acciones diferentes para conseguir el propósito final de que estos resultados estén transferidos. Genial, Joana. La transferencia de resultados, aparte de según el tipo de resultado, ¿varía también según sean proyectos de financiación pública o privada? Realmente lo que hemos visto que es más importante para conseguir que los resultados sean transferibles es que durante la ejecución del proyecto tengamos al end user, ¿no?, al usuario final de estos resultados, que lo tengamos involucrados en el proyecto, durante la ejecución del proyecto. Normalmente, cuando el proyecto es de financiación privada, suele ser más fácil tener involucrado al usuario final porque al final es quien paga. Entonces, suele estar más presente durante la ejecución del proyecto y suele hacer un seguimiento más estrecho de los resultados que se van generando. Y esto ayuda, sin duda, al potencial de transferencia de estos resultados. Por otro lado, los proyectos de financiación pública, aquí en este caso quien paga es la Comisión Europea o el organismo financiador que toque, con lo cual lo que tenemos que hacer es, desde Zetaqua, ser proactivos y ser muy insistentes en la identificación de los potenciales usuarios finales
y en involucrarlos durante la ejecución de estos proyectos para, como comentábamos, pues asegurar que lo que estamos ejecutando, que los resultados que vamos desarrollando a lo largo del proyecto, pues también tengan el máximo potencial de transferencia posible. También hay una diferencia muy importante entre financiación pública y privada, que es, como he comentado antes, el tema de la propiedad intelectual. Cuando el proyecto es de financiación privada, como decía, normalmente el resultado es del cliente, con lo cual también suele ser más fácil el poder llegar a una transferencia de lo que se genera, mientras que en la financiación pública los resultados son propiedad de Zetaqua, con lo cual, además de trabajar muy bien en las necesidades del end user para asegurar el potencial de transferencia, también tendremos que pensar en la vía de explotación de estos resultados, porque la propiedad final es de Zetaqua. Genial, Joana. Y para terminar, aparte de todo lo que has ido comentando durante el episodio, ¿cuáles serían tus recomendaciones para conseguir maximizar el número de resultados transferidos? Es verdad que realmente esta parte de transferencia es compleja. Nos gustaría mucho poder llegar a decir, ¿no?, que el 100% o un tanto por ciento muy elevado de lo que hacemos se transfiere y es transferible, pero todavía estamos lejos y tenemos que trabajar mucho en ello. Como recomendaciones o puntos que vemos que pueden ser claves para mejorar ese potencial de transferencia, por un lado, diría que hay una parte de mindset de los investigadores a la hora de ejecutar los proyectos, que es un mindset de producto, es una orientación a producto final. Tenemos que pensar que lo que estamos haciendo tiene que acabar implantado, sea en un nuevo servicio, sea en un nuevo producto, sea en una nueva mejora operativa, pero realmente tenemos que pensar en esto durante la ejecución del proyecto. Y esto también liga con lo que siempre decimos de ejecutar en Agile, ¿no? Ejecutar en Agile no como se entiende en Silicon Valley, ¿no?, en el mundo digital, sino para nosotros siempre definíamos en Zetaqua ejecutar en Agile como tengo involucrado al end user, al usuario final del proyecto, lo tengo involucrado durante la ejecución, voy sentándome con el usuario final, le voy explicando lo que estamos desarrollando, cómo o qué forma va a tomar ese resultado al final del proyecto para asegurar que tenemos los inputs de ese usuario final y que nos alineamos a sus necesidades. Para nosotros eso es clave y eso es el ejecutar en Agile para Zetaqua, consiste en esto. Y esta mentalidad de ejecución alineándonos a las necesidades del usuario final es una de las claves para asegurar que los resultados tengan ese potencial de transferencia. Por otro lado, otro punto que también vemos que puede ayudar, sobre todo en el área digital, cuando hacemos nuevos desarrollos, es simplificar al máximo estos desarrollos. Muchas veces hacer modelos complejos, hacer desarrollos complejos es un limitante a la hora de poder conseguir una transferencia de estos resultados. Con lo cual, intentar simplificar al máximo lo que hacemos y nuestros desarrollos, eso también es una recomendación que nos puede ayudar a maximizar el potencial de transferencia. Y por último, diríamos acelerar lo que es el pasar del modo training al modo testing, ¿no? Para conseguir transferir los resultados tenemos que probarlos en un entorno real y en las condiciones en las que se va a encontrar nuestro usuario final, con lo cual intentemos pasar al modo real lo más rápido posible, intentemos que nuestros pilotos y con nuestros desarrollos digitales se hagan en entorno real y esto seguro que también es algo que nos puede ayudar a acelerar y a maximizar este potencial de transferencia. Genial, Joana, todo clarísimo. Muchísimas gracias. Llegamos ya a la recta final de este episodio 7 del podcast Thinking Forward junto a Joana Tubella. Y antes de terminar, Joana, es tu turno para lanzar una pregunta a nuestros oyentes para que la respondan en nuestras redes sociales. Pues como he comentado durante la entrevista, ¿no? Mencionaba que realmente el ratio de éxito promedio a nivel europeo de los programas de financiación, tanto lo que era H2020 o ahora Horizon Europe, ¿no? Los programas de financiación competitiva a nivel europeo, comentaba que este ratio de éxito es bajo. Y entonces os proponía, ¿no?, unos tantos % de ratio de éxito para ver si acertáis cuál es el ratio de éxito promedio pues a nivel europeo.
Tenemos 3 opciones, opción A, un 3%, B, un 13% o C, un 33%. Como siempre, la respuesta la daremos en el siguiente programa. Y mientras, si nos echáis de menos, pues podéis revisar nuestro perfil y escuchar el resto de episodios disponibles. Sin más, Joana, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ha sido súper interesante hablar contigo sobre la importancia de la financiación pública, todos los retos que se plantean y ver cómo trabajamos desde Zetagua para tener un ratio de éxito elevado a nivel de consecución de proyectos europeos y también, por supuesto, cómo trabajamos para transferir los resultados que generamos en las diferentes iniciativas, pues tanto al grupo como a diferentes usuarios finales para materializar estos resultados y convertirlos en una realidad que realmente aporte un beneficio real a la sociedad y al medio ambiente. Muchísimas gracias, Joana. Gracias a ti, David. Como ya sabéis, este es el podcast de Zetagua, el Centro Tecnológico del Agua, creado para asegurar la eficiencia del ciclo del agua y que con este podcast se asegurará de que tú también sigas Thinking Forward. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente. No olvides seguirnos en redes sociales en zetagua.com y pinchar en la campanita que aparece en la parte superior de nuestro perfil para enterarte siempre cuando subimos un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!